catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, España, docente en las universidades de Münster y Würzburg en Alemania, en Lyon en Francia, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Católica de Táchira, Universidad Notarial de Argentina. Es autor de 14 libros, entre ellos el que va a ser materia de la conferencia hoy día, La duda en el proceso penal 2013 y Derecho Procesal Penal 1. Hemos estado hoy día en la mejor librería jurídica que tiene el Perú, que es Comunitas, en la cuadra 16 de 2 de mayo en San Isidro. Están todas las obras del profesor Jordi Nieva Fenol, así que si les interesa pueden acercarse por ahí. Además, sería bueno visitarla porque están los grandes maestros del derecho en esa librería Comunitas, que es del profesor, del jurista Juan Monroy Gálvez, que ha creado esa librería no con fines lucrativos, sino más bien para que podamos contar con la mejor que hay en el Perú. Realmente de todas las áreas, no solamente jurídica, por cultura general, deberían darse una vuelta, a pasearse, aunque sea con la familia, los hijos. Hay una sección también de niños. Entonces tenemos al profesor Jordi Nieva Fenol, que nos va a hablar sobre la duda razonable y la presunción de inocencia. La mecánica va a ser que va a hacer una exposición de 30 minutos y de ahí va a resolver todas las preguntas que tengan relación con el tema por parte de ustedes. Dejamos en el uso de la palabra al profesor Nieva, al cual recibimos con un fuerte aplauso. Bien, buenas noches. Iba a decir buenas tardes, pero ya oscureció. Muchas gracias por estar aquí a estas horas, a estas 40 personas más o menos que se han concitado hoy aquí para escucharme. Hay algunos que estuvieron también en la conferencia de antes. Gracias por la afición, verdaderamente. Y bien, y gracias también al magistrado Neira, que bueno, su hospitalidad y su bonomía pues ha favorecido este encuentro con ustedes. Me ha favorecido algo pues que me hacía ilusión desde la primera vez que visité Perú, que era el hecho de poder promocionar una conferencia, aunque fuera breve, aquí en esta universidad más antigua de América Latina, según tengo entendido. Pueden ustedes entender que para mí es un honor estar aquí. Si hablamos de cosas históricas, también es un honor hablar en Lima, porque a lo mejor este dato no está conocido para ustedes, pero el principal manual de derecho procesal castellano no se publicó en ninguna ciudad de Castilla, sino que se lo publicó en 1604 en esta ciudad de Lima también, la Curia Filípica, de Juan de Vía y Bolaños, que Juan de Vía era asturiano, pero la Curia se publicó aquí, y les puedo asegurar pues que es un manual verdaderamente ejemplar y cuya edición inicial pues estuvo verdaderamente en esta ciudad. Entonces, claro, como procesalista y además como amante de la historia, pues la verdad es que me hace ilusión estar hoy aquí con ustedes. Bien, yo hoy les voy a hablar de la duda razonable y la presunción de inocencia, básicamente para explicarles ambos conceptos, si es que son distintos, que eso lo vamos a ver ahora a continuación, y para ver qué utilidad tienen en el proceso penal, si es que la tienen, y ver si hay otras alternativas a esta solución de la presunción de inocencia o duda razonable, de dónde viene todo esto de la presunción de inocencia. Es decir, voy a tratar de explicar una serie de cosas que no se suelen explicar nunca, ni sobre la duda razonable, ni sobre la presunción de inocencia. Se suele dar por hecho, ¿no?, que tenemos que favorecer antes a un reo antes que perjudicarle, ¿no?, cosa que más vale pues perdonar a culpables que condenar a un inocente, como se dice en la frase popular, que a veces son 100, a veces son 10, a veces son 5, a veces son 50, es decir, o sea, uno encuentra versiones de todas clases de esta frase, y verdaderamente, bueno, sí, lo hemos dado por hecho, pero ¿por qué existe esto? ¿Por qué esto es así? ¿Por qué tiene que ser de esta forma? Lo vamos a ver a continuación. Bien, vamos a ver, el proceso judicial no existiría si no existiera una duda. Es decir, siempre que hay un proceso judicial es porque alguien duda de algo. Normalmente la duda va a ser del juez. Las partes suelen no dudar nada, es decir, las dos saben cómo han sucedido los hechos, sobre todo en el proceso civil. El proceso penal es más difícil, ¿no?, porque muchas veces el que sí que lo sabe es el reo, y la víctima pues cree saberlo, pero realmente no lo sabe. Y hay veces que el reo, todo el mundo piensa que sí, seguro que lo sabe, pero claro, si es un falso reo, es decir, una persona que tendría que estar allí,
tampoco sabe absolutamente nada de lo que ha ocurrido. Es decir, la duda, sea como fuere, es consustancial a la existencia del proceso. Bueno, si esto es así, cuando hay una duda en el proceso penal, se entiende en estos momentos, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, si me van siguiendo un poco el discurso, comenzamos un proceso porque hay una duda y por tanto queremos resolverla, con lo cual la primera respuesta ante la duda es celebrar el proceso. ¿Vale? Celebramos el proceso y a pesar de eso, la duda se sigue manteniendo. Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos dudando. Bueno, el proceso civil da una alternativa radical, que es la carga de la prueba. Es decir, bueno, si tienes dudas porque la prueba que has practicado no te ha servido realmente para nada, entonces lo que vas a tener que hacer es darle la razón al uno o al otro según te lo esté indicando el ordenamiento jurídico. Normalmente le vas a dar la razón al que creas que tendría que haber aportado la prueba, porque la tenía más fácil, y no lo hizo, efectivamente. Así es. Bueno, esa solución pues, para el proceso civil es justa, no, es absolutamente injusta. ¿Está ajustada a la realidad de los hechos? Probablemente no, pero oiga, es que no tenemos otra. No tenemos otra, no se nos ha ocurrido nada mejor durante todos estos siglos y yo tampoco les voy a decir nada mejor, al margen de que se intente practicar mejor la prueba, es decir, o sea, que se agoten todas las posibilidades de investigación dentro de un proceso, pero realmente no hay más respuesta. Eso es el proceso civil y todos lo saben. ¿Y en el proceso penal qué hemos hecho? En el proceso penal, esta noción de carga de la prueba, es ajena al proceso penal. Uno no le puede decir al juez, mire, dele usted la razón a la víctima o dele la razón al reo en función de quién lo tenga más fácil para aportar una prueba. No, mire, a ver, esto no es así en el derecho penal. O sea, en el derecho penal, en primer lugar, el reo no tiene por qué hacer nada. Es una persona que está acusada, se va a defender, evidentemente, pero son los demás los que tienen que probar su culpabilidad. Con lo cual, claro, ya partiendo de esta base, la noción de carga no tiene ningún sentido. Tampoco tiene sentido que se califique la presunción de inocencia como una regla de carga de la prueba, porque es que realmente no lo es. O sea, lo de la carga de la prueba tiene sentido en el proceso civil, es decir, en un derecho de obligaciones, ¿no? O sea, de la parte contratante A tiene la obligación de entregar la finca, la parte contratante B, que es tiene la obligación de dar el precio. Bien, esto en el derecho civil sí, tiene sentido, pero en el derecho penal, ¿qué obligaciones tienen las partes? No se compagina bien, hay algo que patina ahí, ¿no? Que no va bien. Bueno, ya veremos después qué es lo que es. Pero, como les decía, el proceso penal, cuando tenemos dudas, se le dice al juez que resuelva. Presunción de inocencia. Es lo mismo que indubio pro reo, porque alguien seguro que está diciendo, no, la presunción de inocencia es lo que se actuó durante el proceso. Ya al final del proceso es el indubio pro reo. Miren, es lo mismo. Históricamente es exactamente lo mismo, tiene el mismo origen. Lo que pasa es que la frase indubio pro reo es una formulación antigua del actual principio de presunción de inocencia, pero es exactamente idéntico. De hecho, fíjense, la formulación del principio de presunción de inocencia o del indubio pro reo, llámenle como quieran, es una formulación que viene de principios del primer milenio. De hecho, la formulación es de Ulpiano, se encuentra con facilidad en el digesto y básicamente es Ulpiano el que dice que no se condene a nadie por sospechas, sino que cuando se condene a alguien tengamos pruebas directas que verdaderamente le acusan y que si no es así, por más que estemos predispuestos en contra de él, lo que tenemos que hacer es absolver, sin más. Eso ya lo decía Ulpiano, pues hace prácticamente 1800 años. ¿Lo dijo alguien antes? Sí. Ustedes van al código de Hammurabi, lean la ley primera, no hace falta leer mucho, o sea, la 1, y verán que dice que si alguien acusa a otro de homicidio y no consigue probarlo, el acusador será condenado a muerte. Un poco bestia, ¿verdad? Pero eso quiere decir que el acusado es inocente. Es decir, que si no hay prueba, el acusado es inocente. Por tanto, es la primera formulación arcaica del principio de presunción de inocencia. Fíjense ustedes si esto es viejo, La frase esta de más vale condenar a 100 culpables que absolver a un inocente, ¿esto de dónde viene? No se sabe realmente. Parece ser que viene de Maimónides, de un jurista, filósofo hebreo de la Hispania musulmana, ¿no? O sea, del periodo medieval
musulmán de lo que ahora es España y parte de Portugal. Bueno, dicen que es de él. Yo he leído Maimónides, la verdad es que no lo he encontrado. Seguiré a ver si realmente lo encuentro, pero sí, la formulación es de esa época. Luego lo que pasa es que se ha ido cambiando el número, ¿no? Más vale condenar a 100 culpables que a solo inocente, a 100, a 10, a 5, a 20. Bueno, luego la frase se ha ido repitiendo. Y la frase donde sí que ha sido muy popular es en derecho inglés, sobre todo. Hay varios juristas ingleses, Matthew Hale, el primero probablemente, que ya dijo esta frase en sus manuales y luego se ha ido repitiendo hasta William Blackstone, básicamente, que la volvió a decir, y luego su discípulo, Jeremy Bentham, ya es así conocido de todos ustedes, que ridiculiza la frase. Ridiculiza la frase por el tema del número. ¿No? Pero no la es, pero no la es. Con lo cual esto es muy antiguo, ¿no? Y claro, ustedes pueden preguntarse en primer lugar, bueno, pero, vale, ¿esto qué es, no? O sea, esto de que tengamos que absolver si tenemos dudas, si usted ya nos ha dicho que no es una regla de carga de la prueba, entonces ¿qué es? ¿Es una regla de valoración de la prueba? Claro, si es una regla de valoración de la prueba, cuidado, porque entonces estamos afirmando que en el proceso penal rige el principio de valoración legal de la prueba. Es decir, que estamos obligados a interpretar la prueba en favor del reo. Eso es prueba legal. Claro, esto es así. Claramente no. Claramente no. No, la prueba es libre. Evidentemente que es libre. Lo que pasa es que hay una norma que dice al final que si no hay nada, pues entonces tienes que absolver, que es lógico por otra parte, ¿no? Pero no, esto no es una norma de valoración de la prueba, ni muchísimo menos. No. La presunción de inocencia en realidad lo que es un principio informador de todo el derecho penal, de todo el derecho procesal penal y penal, por supuesto. Es decir, es la clave de bóveda del sistema. El derecho penal es la última solución del ordenamiento jurídico y el ordenamiento quiere estar muy seguro de que efectivamente se aplica solamente a los auténticamente culpables y no a ninguno. Entonces ustedes pueden preguntarse, bueno, pero ¿por qué esta preocupación, no? O sea, ¿y por qué este consejo a los jueces? ¿Por qué este consejo a los jueces? Esta es la parte central de lo que voy a decir. ¿Por qué este consejo a los jueces de que absuelvan antes que condenen? ¿Por qué? No, porque podría haber sido lo contrario. Vamos a ver, cuando a ustedes les cuentan, por ejemplo, que fulano le ha sido infiel a Mengana, ¿lo creen? Cuando a ustedes les cuentan que un político se ha corrompido y sale en la prensa, ¿lo creen? No duda, ¿verdad? Eso es presunción de inocencia, verdaderamente, ¿eh? Claro, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense, en la sociedad existe un prejuicio social de culpabilidad. Es decir, nosotros, los seres humanos, como tendencia natural, no tendemos a pensar que la gente es inocente. No pensamos que es culpable. ¿Por qué? Hay diferentes explicaciones a esto, ¿no? Pero no son curiosas. Lo primero que hay es un instinto de autoprotección. Si nos dicen que alguien roba, yo me alejo de él. Pero para alejarme de él, tengo que creerme que roba realmente. Si no, no me alejaría. ¿Lo ven, no? Además, esto lo explica la sociología bastante bien, hay una tendencia a creer los chismes, o sea, dicen, aunque ustedes aquí también esta palabra, ¿no? Chisme, o sea, habladurías, ¿no? Hay una tendencia a creerlo porque el ser humano ha llegado hasta donde es porque ha sido capaz de crear grupos, como el que ahora estamos aquí, para hacer estas ciudades, para hacer muchas cosas en común y para avanzar. Bueno, y parece ser que el hecho de andar contando secretos además un poco oscuros, ayuda a estrechar los lazos entre los seres humanos. Esto es curiosísimo, pero es así. Y lo pueden comprobar con cualquiera de ustedes que tenga un hijo pequeño. Díganle, por ejemplo, si quieren que en lugar de ir por aquí, por el centro, vaya por otro sitio, que es más cómodo, a ustedes les va mejor. Ustedes tienen dos opciones, decirle, no, mira, vamos por aquí, que es mejor. El niño, no, yo quiero por ahí. Díganle ustedes, no, vamos por aquí, que este es el camino secreto. Pruébenlo, ya verán qué ocurre. El niño de cabeza al camino secreto. Le gusta. Es algo que quiere conocer. Eso le pasa a todo ser humano.
Cuando alguien cree que va a saber algo que no saben los demás, ahí caen todos. Y si ese algo además es malo, mejor aún. Mejor aún. ¿A los niños nada más o también a los adultos? La pregunta se contesta por sí sola. Son conscientes de esto, ¿verdad? Pues bien, Ulpiano también lo fue. Ulpiano también lo fue. Y sabía que existía este prejuicio social de culpabilidad. Y sabía que este prejuicio social de culpabilidad no únicamente atenazaba a nosotros como población, sino que también atenazaba a los jueces, que también son seres humanos y también son parte de la población. Y sufren exactamente nuestros mismos prejuicios y nuestros mismos problemas para entender o para interpretar algunas situaciones. Claro, cuando uno entra a una sala de justicia y ve a alguien sentado en un banquillo que piensa que es inocente, no, es automáticamente que es culpable. Está señalado como culpable. Además, madre mía, le ha acusado la policía, el Ministerio Fiscal, ha habido una investigación contra él. Vamos, es que uno no tiene más que mirar la estadística de condenas y se dará cuenta que siempre es altísima en cualquier país. Claro, una de dos, o uno piensa que todo el mundo es muy eficaz, o sea, toda la persecución penal es eficacísima y todo el mundo lo hace muy bien, o bien que a lo mejor estamos un tanto lastrados por ese prejuicio social de culpabilidad. Y nos fiamos completamente de lo que hace el anterior y así a su vez, etcétera, ¿no? Pero claro, fíjense, o sea, policía, Ministerio Fiscal, juez de instrucción, si lo tienen aquí en este país, pues las zonas donde lo tengan, juez de juicio. Claro, si el juez de juicio hace lo que dice el juez de instrucción porque es un compañero y ya lo habrá hecho bien, el juez de instrucción hace lo que le dice el fiscal porque hombre, si el fiscal es otro compañero también lo habrá hecho bien y el fiscal se fía de lo que hace la policía, porque hombre, la policía, ¿cómo dudar de lo que hace la policía? Es que si no, no podríamos trabajar. Claro, al final, ¿quién acaba dictando sentencia? ¿El juez o la policía? ¿Se dan cuenta, no? Claro, no se puede llevar esto al extremo. Esto ocurre, aquí ocurre en cualquier país. Lo he discutido 1000 veces con jueces, reconocen que la situación es así, pero de alguna forma, claro, les cuesta reaccionar contra eso. O sea, fíjense, el prejuicio social de culpabilidad ya no es que únicamente sea de nuestra actitud como seres humanos, no, es que trasciende al mundo del derecho y trasciende al propio proceso penal, donde precisamente la clave de bóveda es justamente lo contrario, la presunción de inocencia. Por tanto, claro, ¿es necesario que exista la presunción de inocencia? Madre mía, pues claro que sí. Por supuesto que es necesario, es fundamental, es que es lo único que le queda a un reo. O sea, si no existiera la presunción de inocencia, madre mía, es que se condenaría a todo el mundo. Claro que tiene que existir la presunción de inocencia. O sea, si a un juez no le dieras la instrucción de la presunción de inocencia y tiene una persona acusada por todos estos actores que he dicho antes y él no encuentra ninguna prueba contra esa persona, lo que le pide el cuerpo, si no tuviera la instrucción de la presunción de inocencia, lo que le pide el cuerpo es condenarle, por si acaso. Por si acaso. Es justamente lo mismo que quiere la población cuando detienen a alguien acusado de un crimen terrible. Claro, todo el mundo cree automáticamente que ha sido esa persona. Yo siempre digo, ojalá sea esa persona. Porque si como no sea, vamos a tener a un asesino matando a más gente. Ojalá sea esa persona. Claro, a mí me preocupa más, evidentemente, tener al auténtico, no al que me hayan dicho en un momento determinado que ha sido para aparentar eficacia policial o eficacia del sistema. Eso me preocupa muchísimo. ¿No? La presunción de inocencia, insisto, tiende a prevenir todo eso, que además se hace muchísimo más duro si uno va analizando los casos concretos y va analizando la misión de todos estos actores que les he dicho yo antes. Vamos a hacerlo un poquito despacio. Claro, la policía, primer acto, ¿respeta la presunción de inocencia? Es que no puede respetarla. Es que si respetara la presunción de inocencia no investigaría. Tiene que haber culpables. Claro que no puede. O sea, y esa es la razón por la cual no podemos tomar directamente lo que hace la policía y meterlo en el proceso como si fuera prueba plena. No podemos hacerlo. Porque eso que ha hecho la policía transgrede el derecho a la presunción de inocencia. O sea, vulnera esos derechos fundamentales. Es una vulneración aceptada por el sistema, naturalmente, completamente inevitable, pero hay que ser consciente de ello. O sea,
No es que no queramos los procesalistas meter la prueba que aporte la policía en el proceso, no, es que no podemos. O sea, podemos aportar los datos, pero no las conclusiones de la policía. Cuidado, esto es muy diferente. Y los datos con cautela. Con cautela, luego, si quieren, hablamos de ello. Claro, ¿el Ministerio Fiscal respeta la presunción de inocencia? Claro que no. Claro que no, acusa. Es que tiene que acusar. ¿Es su trabajo acusar? No, su trabajo no es acusar, todo el mundo está convencido de esto. Su trabajo es sencillamente defender la legalidad. Y eso puede llevarte a defender la absolución o defender la acusación. Ahora, claro, si presentas la acusación, por supuesto es que ya te has convencido de que tienes que acusar a esa persona. Es decir, que si fueras el juez dictaría sentencia condenatoria. Y por eso presentas acusación, de lo contrario, no vas a presentar acusación. Bueno, luego además de esto está el inconsciente colectivo, del cual ya hemos hablado. Es decir, ya tenemos a tres actores, o sea, fíjense, los policías, el fiscal y la población clamando por la culpabilidad de esa persona. Luego además, en un caso famoso, medios de comunicación que van a hacer exactamente lo mismo. Claro, imagínense si además escuchamos a la víctima. La víctima siempre piensa que el que está sentado en el banquillo es culpable, aunque no lo sea, le da igual. No piensa en eso que les he dicho yo antes, de que no, hombre, que oye, que sea el de verdad. No. O sea, si ha sido el que ha dicho la policía, seguro que es porque la policía le ha ayudado a la víctima. Por eso tiende a creer lo que dice la policía, es normal. Si además, pues, citamos un caso más o menos que de alguna forma extiende las conciencias, pues imagínense, crimen de lesa humanidad. Claro, ¿alguien cree que si a Bin Laden se le hubiera capturado vivo, hubiera podido tener una sentencia absolutoria? Claro, hace hasta gracia, ¿no? ¿Y entonces para qué celebramos el proceso? Claro, no hubiera tenido la presunción de inocencia, claro que no. Imposible. Delitos de terrorismo en general. Listo, madre mía, o sea, habrá para alguien de Sendero Luminoso, en la época en que lo tenían, o alguien de ETA en España, me da igual. Vale. Y ya empieza a calentarnos la conciencia, ¿verdad? Eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero. Delitos de corrupción política, ya lo hemos visto antes. Todos los políticos son corruptos. Partimos de esta convicción. Todos. Delitos de violencia sobre la mujer. Les puedo asegurar que no entra ni un denunciado inocente en un proceso. Ni uno. Ni uno. Tendemos a creer siempre. Bueno, ¿por qué? Porque tenemos miedo de que finalmente acabe habiendo una situación de violencia todavía más grave, que acabe con la muerte de la mujer. Claro, no podemos permitirnos esto. Tremendo. Delitos de violencia sexual sobre menores. Y si lo anterior no les ha inquietado, aquí les inquieta seguro. Es terrible, ¿no? O sea, claro, cualquiera nos imaginamos a cualquiera de nuestros hijos o sobrinos conocidos viviendo una situación como esa y es que, vamos, entran ganas de olvidarte todo el derecho que sabes en beneficio de cualquier otra cosa y no puedes hacerlo como jurista y no debes hacerlo. Y bueno, y luego en España, aquí no sé exactamente, pero en España y en otros países europeos hay otros delitos que la presunción de inocencia no es justamente lo que reina sobre ellos, que son los delitos con imputado racialmente diferenciado. Cada vez que en el banquillo hay un colombiano, un peruano, un mexicano, búlgaro, bielorruso, albano-kosovar, catalán, yo soy catalán, imagínense. No, radical, alguien de etnia árabe. O sea, va con una carga ya de culpabilidad absolutamente inevitable. ¿Por qué? Pues porque el juez utiliza algo llamado heurístico de la representatividad, que no les voy a explicar ahora lo que es, pero básicamente consiste en hacer lo mismo que hacen los demás y lo que ha funcionado en otras ocasiones. Y bueno, como normalmente yo he visto que los que atrapa la policía con esta etnia pues son culpables, pues este también es culpable, aunque se hayan equivocado de persona, cosa que es fácil además en personas subsaharianas, porque tenemos el problema de que los de raza blanca, y además vivimos en un universo de raza blanca, no como aquí, que están ustedes mucho más mezclados, por fortuna para ustedes,
pues tenemos unas dificultades tremendas en reconocer las diferencias entre una persona y otra de esa raza que no es la nuestra. Tremendas. Y claro, sí puede haber una persona falsamente acusada, desde luego. Desde luego. ¿Esa persona tiene menos posibilidades? Pues claro que tiene menos posibilidades, por supuesto que sí. Bueno, para todo eso existe la presunción de inocencia. Para que incluso en estos casos que nos excitan tanto la conciencia, sepamos que también tenemos que utilizar la presunción de inocencia. También. No podemos en absoluto dejarla de lado. Ni siquiera podemos hacer aquello que se llama la absolución por falta de pruebas, ¿no? La típica sentencia en la cual se dice el juez: absuelvo porque no he encontrado pruebas. No. Como no has encontrado pruebas, esta persona es inocente. No es que absuelvas porque, mira, no le he podido atrapar. No. O sea, las expresiones tienen que cuidar mucho. Mucho. Esa persona es inocente, no hay pruebas contra ellas. Es inocente, no hay nada contra esa persona. Pero bueno, claro, esto de la presunción de inocencia o la duda razonable, que es una formulación de derecho inglés, tiene como origen una instrucción para jurados, es del siglo XVII-XVIII aproximadamente. Es sencillamente una instrucción para jurados, o sea, es decirle al jurado: mira, para condenarte tienes que estar muy seguro, o sea, más allá de toda duda razonable. Es una frase hermosa para decir esto, nada más. El inglés además es dado a este tipo de expresiones. Bueno, ¿hay alguna otra solución a la presunción de inocencia? Porque, claro, hay veces que nos deja insatisfechos, ¿no? Es decir, oiga, es que claro, yo tengo que absolver a esta persona porque resulta que el ordenamiento me dice que esté muy seguro de que es, mire, yo muy seguro no estoy, pero estoy más seguro que no seguro. Entonces, claro, ¿podría condenarla o no podría condenarla? Miren, vamos a ver. Por mucho que la presunción de inocencia sea la clave de bóveda del sistema penal, y tiene que seguir siéndolo, evidentemente, uno no puede hacer dejación como juez de su responsabilidad en la práctica de la prueba. Es decir, uno tiene que agotar completamente todas las posibilidades probatorias que hay en el proceso. El fiscal tiene que instarlo, las partes por supuesto, y el juez tiene que hacerlo. Y si las partes no se lo instan, el juez tiene que acudir a la prueba de oficio. Evidentemente, estamos en un caso muy difícil. Proceso penal, imagínense. Normalmente son hechos que han ocurrido en la clandestinidad. Tenemos que apurar todas las posibilidades probatorias que puedan existir. Todas. El juez tiene que tener una actividad subsidiaria de las partes, normalmente excepcional, pero tiene que tenerla, naturalmente, y si hace falta ampliar la prueba solicitada por las partes, hay que hacerlo. ¿Es esto contrario al principio acusatorio? No. ¿Es contrario al principio acusatorio? No, rotundamente no. El principio acusatorio solamente es una forma para que el juez parezca imparcial ante las dos partes, pero una vez que se ha conseguido eso ya al principio del proceso, pues sencillamente va recibiendo datos como cualquier otra parte y irá inclinando su juicio de un lado o de otro. Tanto puede hacer uso de la prueba de oficio, no tiene ningún tipo de problema. Ustedes me pueden preguntar, bueno, pero no hay nada. Actualmente que estamos tan avanzados tecnológicamente, no hay nada que realmente nos permita saber si una persona miente o no miente. Bueno, ustedes pueden acudir a la psicología del testimonio, que es lo más sensato, es una ciencia experimental, por supuesto, es decir, comprobada experimentalmente, que les dice que tienen que valorar lo que dice un testigo y no si el testigo gesticula, habla, mira de frente, resuda, o sea, todo eso que normalmente valoramos cuando miramos a alguien, ¿no? Y nos parece que es una persona sincera o no. Eso excluyanlo, escuchen al testigo lo que dice y eso es realmente lo que hay que valorar. Y alguien me dirá, bueno, pero tenemos el detector de mentiras, el polígrafo. Miren, pocas veces se inventó una herramienta más diabólica y más ineficaz. O sea, no sirve para nada. O sea, el detector de mentiras, tanto el detector de mentiras como la resonancia magnética funcional por imágenes, que me meten al pobre imputado dentro de un escáner, dentro de una máquina de estas con las que nos ven si tenemos tumores cerebrales también, ¿no? Las lesiones. Lo meten ahí, le empiezan a hacer preguntas, entonces según van reaccionando los flujos sanguíneos cerebrales, iluminan una parte, iluminan la otra, según el magnetismo que va produciendo eso. Entonces hay un par de empresas en Estados Unidos que deducen que alguien está mintiendo o que no está mintiendo. Es falso. Es falso. Además se puede engañar a la máquina. Es completamente falso, no sirve para nada. No, todo eso y cualquier método que salga en el futuro
si no cambia la premisa que os voy a decir ahora, está basado en algo que es más bien ideológico que otra cosa. Está basado en el hecho de que la gente piensa que la mentira deja huella, o que cuando alguien miente se le ve en la cara, se le ve en los gestos y tal. Todo eso es falso. La mentira no provoca reacciones físicas. Es que no las provoca. Es imposible. Ustedes imagínense que han cometido un hecho que a la persona que más quieren no les va a gustar. Ya lo explíquenme ustedes cuándo tendrán reacciones físicas de sudor, inquietud, subida de tensión, etc. Si le cuentan la verdad, o si le cuentan una mentirijilla. Si le cuentan una mentira, ¿qué ocurre? Que si se la creen, ya está. Ahora claro, como le tengan que contar la verdad, ahí sí que van a empezar a sudar y a subirse la tensión y a ruborizarse. Y claro, y en cambio cuando dicen la verdad, tienen esa reacción física que no tendrían cuando si dijeran una mentira. Es completamente desorientador. La mentira no provoca reacciones físicas, insisto. No las provoca, ni involuntarias ni voluntarias. Todo eso es ciencia ficción. Ojalá las provocara, y ojalá pudiera ser tan fácil como mirarle a alguien a la cara, identificar incluso, como hizo Ekman, los microgestos de la cara, a ver si uno sube más una ceja, la otra, la cara es simétrica. No, eso no sirve para nada, insisto, para nada. Bueno, entonces si no sirve para nada, ¿qué hacemos? ¿Condenamos o no condenamos cuando tenemos dudas? Vamos a ver. Para condenar tenemos que tener una convicción más allá de toda duda razonable. ¿Estamos en lo cierto? ¿Están todos de acuerdo? Sí. Más allá de toda duda razonable, del 1 al 10, ¿cuánto es? ¿El 8? ¿El 7? ¿El 9? ¿El 9,5? ¿9,9? ¿Qué porcentaje dirían ustedes? 9. Aquí han dicho el 7, otros dicen el 10. Te agregaría una pregunta. Para pasar de la etapa intermedia al juicio oral, sí, ¿con qué porcentaje tendría que ser? Acá en Perú se dice con el Código Procesal Penal suficientes elementos de convicción. Tú puedes ayudarnos a dar una respuesta también en el momento que sea. Claro, suficientes elementos de convicción. ¿Eso cómo lo valoramos? ¿Con un 6 o un 5,5? Vamos a ver. Lo primero es que esto no es medible por números, no es mesurable por números. Es decir, claro, uno dice un 9, ¿por qué un 9 y no un 6? Es decir, es que no hay forma de medirlo. Es decir, es algo que nos puede dar confianza, es decir, un 9, un 8, un 7, no, pero no. Suficientes indicios, es que tampoco lo vamos a poder medir de ninguna forma. Es decir, es una frase pues que básicamente te está diciendo, bueno, pues oye, cuando no puedas descartar absolutamente la culpabilidad, vas a juicio a ver qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Es razonable por otra parte, porque lo que se tiene que juzgar es en el juicio y no en la instrucción. Bien, más allá no puedo ayudar. Sencillamente es esto, ¿no? O sea, cuando crees que persiste una duda y que no tienes una convicción suficiente de inocencia. Esa es la clave, digamos, para no dictar un sobreseimiento y para pasar, digamos, al juicio oral. Ahora, estamos ya en la sentencia. ¿Condeno o absuelvo? Es decir, yo tengo, por ejemplo, la convicción de que esto ha ocurrido, pero no puedo demostrarlo. ¿Qué hago? ¿Absuelvo o no absuelvo? Estoy más convencido de que sí, pero no tanto como aquí del más allá de toda duda razonable. ¿Qué hago? ¿Absuelvo o condeno? Mi consejo, y que les va a sorprender. Ya se lo advierto. Y les va a sorprender. Incluso manteniendo que la presunción de inocencia sea la clave de bóveda del sistema, de lo cual yo estoy convencido, sobre todo en la práctica de todo el proceso penal, precisamente para eliminar la presunción de culpabilidad de los actores que antes les he dicho, incluso pensando eso, en la sentencia, cuando dicte la sentencia un juez, es muy difícil que pueda medir una diferencia entre estar razonablemente convencido o muy convencido o bastante convencido. No. Lo más que va a tener, en términos reales y realistas, es una posibilidad preponderante de que esa persona es culpable o es inocente, no mucho más. Es prácticamente lo mismo que el proceso civil.
no mucho más. Claro, ese plus de estar muy seguro realmente le sirve al juez para dictar alguna absolución en algún caso que condenaría. Malamente. Además, a las estadísticas me remito, antes lo he dicho. Malamente. ¿Es malo que sea así? Yo creo que no. Teniendo en cuenta que es muy difícil buscar un grado de confirmación muy alto en la hipótesis de la culpabilidad, por no decir imposible, realmente no te queda otra opción. Claro, ¿esto destruye la bonita frase de indubio pro reo? No, claro que no. Si tienes una duda, pues por supuesto suelve. Pero claro, siempre y cuando sea una duda que te lleve a la convicción de que esa persona pues es más inocente que culpable. Si tienes una duda, porque duda vas a tener siempre, duda vas a tener siempre. Siempre. O sea, es imposible estar completamente convencido de que algo ha ocurrido. Bueno, lo que tienes que hacer es simplemente hacer aquello que puedas motivar. Si en la sentencia puedes motivar la inocencia, optarás por la inocencia. Y si en la sentencia puedes motivar la culpabilidad, optarás por la culpabilidad. Si te parece que hay alguna hipótesis razonable de inocencia, si puedes probarla, optarás por la inocencia. Si no tienes ninguna hipótesis alternativa a la hipótesis de culpabilidad y esa hipótesis tiene un sustento probatorio que te parezca subjetivamente, por supuesto, como juez suficiente, y eso es homologable ante otros jueces y es defendible ante la sociedad, tendrás que condenar. A partir de ahí, encontramos, ya con esto acabo, que la presunción de inocencia es simplemente, como les decía, un principio informador del derecho penal y una regla admonitiva que trata de prevenir ese prejuicio social de la culpabilidad. Pero que si queremos aplicarla al momento del juicio como una regla de inferencia, una regla de confirmación de la inferencia de la culpabilidad, es verdaderamente, no digo complejo, sino prácticamente imposible. Probablemente el resultado les decepcione. Probablemente crean que esto no es así. Lo podemos discutir, y yo por eso actualmente, ahora mismo, me voy a callar y les dejo que ustedes pues hagan las preguntas que tengan a mi información. Muchas gracias. Preguntas, no comentarios, por favor, ¿ya? Todas las que ustedes estimen, se identifican y las plantean. Sobre el tema, preguntas, sí, por favor. Felicitaciones nuevamente al doctor Diego. Gracias de nuevo por su presencia. Nuevamente también al doctor Negra por esa actividad dinámica. La pregunta es, si un muerto habla, para la ciencia, para los peritos, ¿por qué no el cuerpo de un vivo no puede hablar? En consecuencia le hago la pregunta. Es verdad que se miente, se dice la verdad, pero no hay una diferencia en el proceso penal, sobre todo en la investigación, en el magistrado puede ser esa diferencia cuando dice la verdad, basándolo en que el muerto, siendo muerto, habla. Si lo puede motivar, sí, insisto. Es decir, si el juez puede motivar, más allá de decir que su intuición le dice que esa persona miente, eso no puede decir. Tiene que decir por qué cree que esa persona miente o dice la verdad. Tiene que explicarlo. Claro, pues evidentemente puede decir si esta persona miente porque esta persona se contradijo, no hay ninguna otra prueba en el proceso que confirme lo que ha dicho esta persona. A esta persona se le preguntó sobre el lugar de los hechos, no recordaba absolutamente nada. Esta persona además ha estado contestando constantemente con evasivas durante el proceso y insultando a la parte contraria, etc. Bueno, pues esto pues sí, a mí me lleva a la condición de que la persona miente. Ahora, que la persona, por ejemplo, estuviera más o menos nerviosa en el proceso, no, eso no me lleva a ninguna condición. El muerto habla. A ver, habla el perito que vea al muerto. Habla el perito que vea al muerto. Porque el forense, el patólogo forense, es un perito más. La autopsia es una prueba pericial como cualquier otra. Entonces, a partir de ahí, lo que nos puede decir una autopsia, cuidado que tampoco hay que sobredimensionarlo, Yo he visto varias autopsias porque es un tema pues que evidentemente si eres profesor de Derecho Procesal Penal pues tienes que pasar el mal rato y estar allí viendo aquello. Y a mí siempre me ha sorprendido que cuando acaban la autopsia suelen hacer el siguiente comentario. Oye, ¿y a este de qué lo matamos?
Porque realmente no saben de qué ha muerto, la mayoría de las veces. Entonces, cuando no lo saben, ponen parada cardiorrespiratoria, que es la razón por la cual vamos a morir todos los que estamos en esta sala. Todos. Seguro. Luego ya, pues, en los análisis de anatomía patológica, entonces se encuentran pues, restos de sustancias a veces. Las cosas, pues, bueno, pues pueden decir algo más de la causa de la muerte, pero vamos, algo cuando hay un balazo que atraviesa el corazón, otra zona vital, realmente saber de qué se ha muerto un abuelo que está solo en casa, que es el mayor número de autopsias que practican, una persona que muere sola en su casa y vas allí, de que se ha muerto, ¿no? Es que no lo saben nunca, y a lo mejor pues ha sido envenenado, pero en aquel momento pues no lo saben. Bueno, los muertos hablan, habla la prueba pericial, y cuanto más hable la ciencia, cuanto más evolucione, pues más va. Se suele decir que los seres humanos mentimos, las cosas no mienten, las cosas hablan, y ahí está el tema de los peritos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí. Juan Sánchez, por favor. Buenas noches, doctor. Agradecemos su presencia en la Universidad Decana de América de que está muy congratulada en terminar su disertación. La pregunta es la siguiente. Generalmente cuando un juez juzga, piensa que juzga objetivamente, en base a las pruebas. En ese sentido, señala que quien sentencia, quien condena a alguien, es la prueba, más no el juez. Sin embargo, usted en toda la disertación ha puesto de relieve la convicción que el juez alcanza, por ejemplo, también el influjo que puede tener los medios de comunicación, el influjo que puede tener las subjetividades, los prejuicios, ¿no? Cuando usted habló acerca del tema de los inmigrantes, los islámicos, etc., las corrupciones funcionarios. En ese sentido, ¿qué tan importante es la subjetividad al momento de resolver? O sea, como por ejemplo, ¿se podría controlar en casación un razonamiento de duda razonable? ¿Sería posible de que un juez supremo pueda decir que en este caso ha habido duda razonable o no duda razonable, pero no en base a una valoración que él mismo haga, sino en base a criterios objetivos? ¿Será posible? Sí, vamos a ver, la subjetividad siempre es fundamental. La subjetividad siempre es fundamental, porque somos seres humanos, es decir, vamos a valorar las cosas bajo nuestro punto de vista. Lo que nos salva de la subjetividad es la motivación, precisamente. Es decir, cuando un juez motiva una sentencia, como dice Manuel Atienza, hace un ejercicio de persuasión a las partes, de persuasión al pueblo y de persuasión a los tribunales superiores. Quiere convencer con su sentencia realmente, quiere que su subjetividad sea compartida por el resto del mundo. Eso es lo que hace que la sentencia sea menos personal, menos subjetiva, es decir, más homologable en general. Ahora bien, a la pregunta de si eso se tiene que controlar en casación, fíjese, en España se controla porque, claro, la presunción de inocencia es un derecho fundamental y, por tanto, claro, es innegable que cuando no se respeta, pues se está produciendo una vulneración del derecho fundamental. Claro, eso es razón suficiente como para que se corrija en casación ese tema. Yo no lo veo nada claro, pero no desde el punto de vista de la casación, de que solamente controla el derecho y no el hecho, y otras cosas que no son ciertas además, sino desde el punto de vista del funcionamiento de las altas cortes. Yo no sé si las altas cortes tienen que ocuparse de eso. Tienen que ocuparse de ver al final del día si una persona es culpable o es inocente. Es lo que se está haciendo cuando uno comprueba la vulneración de la presunción de inocencia, no está haciendo otra cosa. Claro, se tiene que ocupar de eso una alta corte. Me cuesta aceptarlo, sobre todo teniendo en cuenta que en materia de presunción de inocencia es muy difícil hacer jurisprudencia. Es decir, en materia de presunción de inocencia tú haces la primera sentencia y esa es la que es jurisprudencia, en la que dices que tiene que haber una prueba suficiente para poder destruirla. No hay más jurisprudencia, todo lo demás es casuística. No haces realmente jurisprudencia, es decir, o sea, no creas casos generales que puedan servir de ejemplo en otros casos análogos. No, estás analizando las circunstancias del caso concreto, en realidad estás revisando toda la prueba. Claro, tiene que hacer eso un tribunal, una Corte Suprema. Tenemos que hablarlo.
Yo no digo que no, ¿eh? Yo lo que digo es que si tiene que hacerlo, la Corte Suprema tiene que convertirse en algo distinto, tiene que cambiar su estructura, porque entonces tendrá que absorber una multitud de casos que evidentemente no pueden absorber 5 o 10 magistrados, es imposible. Si ese número de magistrados no puede crecer, ni se va a cambiar la estructura de la Corte, ni la forma de trabajar, entonces creo realmente que no, que la Corte tiene que estar para otra cosa, no para eso. Soy consciente de que esto pues, es polémico, evidentemente. Yo en España no lo defiendo, porque es que en España el único recurso posible contra las sentencias de mayor pena es el de casación, es que no hay apelación. Claro, ahí es que no puedo defenderlo, claro que no. Pero por lo menos que la persona tenga, que el condenado tenga el derecho a un doble examen de su causa. Pero en sitios donde sí que existe ya ese doble examen y la casación está al margen, insisto, no digo ni que sí ni que no. Tenemos que hablar de qué modelo queremos, o el uno o el otro. Doctor, por favor, primero usted, después el doctor, ¿ya? Y con eso terminamos. Buenas noches. Una de las cosas que me causa y causa en el Perú impacto social es la duda razonable que ya lo veo a la prueba de los audios y videos. Influyen mucho los magistrados al momento de sentenciar. Pero siempre he tenido esta duda. Si yo al video lo voy a proyectar y le corto el audio, va a haber una interpretación subjetiva. Pero siempre se dejan llevar por el que le narra, por el que supuestamente ha hecho la transcripción, y vamos a ver quién hizo la transcripción. ¿Qué título tenía para hacer la transcripción y si realmente maneja el lenguaje apropiadamente? Porque en nuestro país hablamos muy mal el castellano. Entonces, el tema de la comunicación verbal muchas veces no se deja ser inteligible, ser claro, preciso. Más aún en la redacción, que es un tema bastante crítico en los que manejamos los operadores del derecho. Entonces, me gustaría conocer su opinión frente a esa prueba que está muy en boga en el país y donde, en base a pruebas indiciarias, se condenan no habiendo pruebas de convicción de certeza. Gracias. Es normal que el doctor se ha expresado con propiedad frente a una persona de Barcelona, de Cataluña, porque si usted hubiera dicho que acá hablamos mal español, se hubiera molestado, ¿no? No, si me hubieran dicho que hablan mal el catalán, me hubiera molestado porque no lo hablan, simplemente, ¿no? Pero con el castellano, yo lo que tengo que decirle desde mi punto de vista subjetivo catalán es que lo han embellecido. Sé que lo hablan mal, lo dirá usted, pero yo no estoy de acuerdo, al contrario, creo que el castellano es una lengua del mundo gracias a América Latina. Y desde luego se ha embellecido. O sea, no hace falta más que ir a Salamanca o a Valladolid y darse cuenta que hablan un castellano parecido al mío para darse cuenta que el suyo es mucho más dulce y el mío es mucho más seco. Bien, a las pruebas me repito, ¿no? Pero hablando de sonidos, ¿no? Lo del tema del vídeo, claro, vamos a ver, en un juicio un vídeo es muy impactante. Es muy impactante, claro, tú ves aquello que bueno, que... Pero lo que es importante es hacer una buena prueba pericial sobre el vídeo. Es decir, en primer lugar, que no esté cortado. Es decir, que no te enseñe únicamente la parte que interesa que veas. También es importante ver el ángulo. Es decir, o sea, tiene que someterse a un dictamen pericial de alguien que sí que puede interpretar, digamos, esas imágenes y que no somos ninguno de nosotros. Yo recuerdo ahora un vídeo que fue verdaderamente muy impactante, que ocurrió en Barcelona hace cosa de un año aproximadamente, de 8 policías que le pegaban una paliza a un detenido. El detenido, básicamente lo que había ocurrido es que había consumido una serie de sustancias y parece que estaba violento, esa es la versión policial, y entonces, bueno, pues al reducirlo, pues no tuvieron bastante con reducirlo, sino empezaron a pegarle patadas por todas partes, a cuyas resultas el detenido murió. Y es donde viene el problema. Claro, si tú ves el vídeo te estremeces, verdaderamente. Claro,
ves ahí a 8 contra 1. Además gritando como un puerco San Martín, o sea, el pobre ahí, ¿no? Ahora, si me miro la imagen sin esa subjetividad, puedo afirmar rotundamente que la causa de la muerte fue la paliza de los 8 policías. No, porque eso no me lo dicen las imágenes, eso me lo dice la autopsia. Y ahí sí que puedo saber si el muerto ha muerto como consecuencia del estrés a que se vio sometido en la operación de detención y reducción, o bien como consecuencia de las sustancias que había tomado, o bien tenía alguna cardiopatía, como parece ser que era el caso finalmente, es decir, o sea que incluso con esa paliza pues no tuvo que haber. Bueno, en ese caso, a mí no me cabe ninguna duda que cuando el juez vea el vídeo va a condenar por homicidio a los 8 policías. Y no acabo de estar convencido que eso sea lo justo. A ver, como ciudadano es lo que me pide el cuerpo, porque me repugna ver a un policía torturar. Pero como jurista tengo que reconocer que ese policía no quería matar al detenido. Y eso en derecho quiere decir que estamos ante un delito de lesiones, como mucho de homicidio imprudente, pero no de homicidio doloso. O sea, evidentemente que el vídeo cambia las cosas. Lo que pasa es que hay que aprender a darle al vídeo el valor que tiene y considerar también otras cosas. Eso es lo que parece. Sin vídeo, acá hay un caso parecido al que tú dices. Es un miércoles, es la 1:30 del día. Estamos en la avenida Fosse, que es la que sale del aeropuerto para que tú vengas acá, en el Callao. Tiene 3 canales a cada lado. Hay un banco que se llama Continental, Fosse con la avenida Argentina. Es la 1:30 de la tarde y un señor con una mochila, cuyo apellido es Calero, quiere ingresar al banco. El policía, 1:30, son 2 policías, hay mucho dinero en ese banco. El policía que está afuera le dice no ingreses. Entonces el tipo irascible quiere ingresar, dice que lo están persiguiendo unos rateros, no hay nadie detrás de él, insiste. El otro policía que estaba almorzando sale para controlarlo, se resiste, no se puede. Tienen un pulsador, los policías piensan que puede ser un atraco, los quieren distraer, llaman a los Águilas Negras, que son unos policías que cuidan bancos. Vienen 4 en una camioneta ploma, unos patrulleros grandes. Continúa, no lo pueden controlar, viene otro patrullero más. Conclusión, ya te imaginas todo el escándalo que había, porque era la 1:30 del día. Entonces lo colocan en la maletera, entre varios lo cargan, lo ponen en la maletera del segundo patrullero. No es de metal, es de cartón fuerte, empieza a golpear todo. Entonces se acercan 4 policías, uno se queda afuera, 2 le agarran de las manos. Viene un tercero, que es el chofer, le llaman especialista, lo coge del cuello para evitar que continúe así, le ejerce una presión mayor a la que corresponde y muere por asfixia. Conclusión, los medios de comunicación hace 4 años, los canales de televisión, la prensa escrita, ven este caso, y acá hay una sala que le llaman Sala Penal Nacional, que dice que eso es condena por tortura agravada y seguida de muerte a 7 policías, a 15 años de pena privativa de libertad. Ese caso ha llegado a la Corte Suprema, el fiscal supremo dice que todo está muy bien, no haber nulidad, condena ni pena. Y el tipo legal de tortura agravada, el 329, dice que la tortura es cuando ésta se produce para obtener una confesión o cuando ésta se produce para castigar por algo que haya hecho. Lo que creían ellos era violencia y resistencia a la autoridad, trasladarlo a una unidad policial para ver qué cosa es lo que estaba pasando. Entonces la pregunta es la siguiente: 7 policías pueden responder por una tortura agravada seguida de muerte a esto, hablando de reglas de la experiencia que tú planteas, a la 1:30 del día, delante de toda la gente, ¿va a ocurrir esto? O sea, no califica para tortura agravada seguida de muerte. La otra pregunta es, pero hay un tipo que ha muerto, no hay responsabilidad objetiva. ¿La muerte es dolosa o es culposa? Si la muerte es dolosa, ¿los 7 responden? ¿O respondería el policía que ejerció la presión? El policía que ejerció la presión intencionalmente lo ha hecho para matarlo a la 1:30 del día, delante de todo el mundo, o en todo caso se ha excedido y la responsabilidad es culposa. Si estamos de acuerdo que la responsabilidad es culposa, ¿hay coautoría en delitos culposos o cada uno responde por la imprevisión en que haya ocurrido? Eso se llama en el Perú el caso Calero, y lo que ha pasado es que ahí hemos absuelto a 6 policías por el tortura agravada seguida de muerte. Se ha cambiado el tipo penal a uno de ellos que venía por tortura agravada seguida de muerte por homicidio culposo. De 15 años se le ha impuesto la pena de 4 años de pena privativa de libertad, recién acaba de cumplirla. Al comienzo, como los medios presionan a todos los jueces, pues, si tú quieres quedar bien con los medios de comunicación y no salir en la portada de un periódico, entonces haces lo que los medios dicen. O sea, la pregunta es, está bien, los policías cumplen una función, alguna vez exceden, pero también tienen derechos o no, tienen derecho al principio de legalidad,
a la presunción de inocencia, al tema de la duda. Imagínate, ¿qué hubiera pasado con otros jueces? Simplemente lo mejor es declarar no haber nulidad, condena y pena, y de esa manera no sales en la portada de los periódicos. Después hemos visto otro caso, también complicado, porque es un caso muy mediático contra un expresidente de la República, y cuando se iba a resolver el caso, lo que salía a propósito de la conformación de la sala es lo siguiente, que esos son los jueces que absolvieron a Calero. O sea, ya hay un estigma por cumplir con el principio de legalidad o el tema de la presunción de inocencia. Gracias. Le uso la palabra al doctor. Buenas noches. Felicitaciones al doctor Jordi por la exposición. Mi pregunta es la siguiente, ¿no? En la interpretación jurídica que hace el juez y las partes, hoy en día hay un elemento importante que se toma en cuenta, que es la intuición. Y la intuición en un proceso penal nos puede servir mucho. La intuición, cuando solo hay una prueba directa o no hay pruebas, puede servirnos mucho. ¿Qué peso tiene la intuición para destruir la presunción de inocencia? Esa es mi pregunta. O sea, la pregunta básicamente es qué peso tiene la instrucción para destruir la presunción de inocencia. La respuesta es ninguno. Ninguno en absoluto. La intuición es una serie de conocimientos adquiridos por la experiencia, normalmente inexplicables por parte del sujeto que tiene ese pálpito, que tiene esa sensación. En la medida que es inexplicable, como no se puede poner una sentencia, y la sentencia tiene que estar debidamente motivada, no se puede utilizar. Sencillamente ni se puede ni se debe utilizar. Es decir, la intuición puede quedar pues para otros terrenos de la vida, y a mí no me parece ni siquiera lo más adecuado. Creo que uno toma decisiones muchísimo más correctas cuando realmente sabe por qué está haciendo las cosas. Porque fíjese, detrás de eso que llamamos intuición, si uno se pone a pensarlo despaciosamente, siempre va a encontrar la razón de por qué está haciendo algo. Pero claro, hay que ponerse a pensarlo. Eso no siempre es sencillo. O sea, ¿por qué uno tiene una tendencia a hacer una cosa y no otra? ¿Por qué a uno le parece esta persona? Usted siempre acabará recordando, a poco que se ponga a pensarlo, en otra persona que ya vio antes, en otra situación parecida que ya vivió, en algo que le contaron, en una cultura probablemente familiarmente adquirida o socialmente adquirida, pero va a encontrar la razón. Si esa razón no la puede ligar con el caso concreto, cuando encuentre esa razón, se dará cuenta que no la puede ligar con el caso concreto, por tanto no puede fundamentar su conocimiento ahí. No, realmente, insisto, la intuición es algo que se ha hecho muy popular en los manuales de autoayuda, sobre todo, pero que desde el punto de vista de toma de decisiones, desde una perspectiva racional, es algo que no se puede utilizar. No se debe utilizar. Usted imagínese una sentencia motivada diciendo, no, mi intuición me lleva a pensar que... No, sería aceptable. Por tanto, por más intrigante que sea, yo entiendo la pregunta, o sea, por más emocionante que sea, por más intrigante que sea, por más sensación de saber que uno tenga y sensación de convicción que uno tenga cuando está haciendo algo, aquello de no sé por qué sé, pero sé, no, si no sabes por qué sabes, no sabes. Doctor, por favor, tengan uso la palabra. ¿Un procesado penalmente tiene derecho a mentir? Gracias por la respuesta que me acaba de dar. Esto se lo estuve explicando a un periodista del Washington Post que me llamó a Barcelona y me preguntó si en España cómo era eso de que un procesado tenía derecho a mentir. Digo, sí, en España un procesado tiene derecho a mentir porque un procesado tiene derechos. En España, en Estados Unidos no lo sé. Pero en España tiene derechos y por tanto pues tiene el derecho a no declarar, y como tiene el derecho a no declarar también tiene el derecho a contestar lo que le dé la gana, ¿no? O sea, yo siempre, cuando me hacen una pregunta me dicen, ¿puedo hacer una pregunta comprometida de autor? Siempre digo lo mismo, si usted pregunta lo que quiera, y yo consiguientemente contestaré lo que a mí me dé la gana. ¿Como ahora o...? Bien, por supuesto, claro que sí, pero a ver, es que el problema que tienen en Estados Unidos es que siguen todavía con la doctrina histórica de la confesión del reo y de arrancar esa confesión como sea. Es un problema legal. O sea,
están en las cavernas, y perdón por decirlo así. O sea, es decir, es que no hace muchísimo tiempo que un proceso penal no lo podemos resolver con la confesión del reo, no, todo lo contrario. Todo lo contrario, tenemos que acudir a todo el resto de pruebas. El reo, en todo caso, si se confiesa culpable, no hay que hacerle demasiado caso. Hay que saber por qué lo hace. Sí lo hace. Sí lo hace. Bien, eso lo expliqué al periodista y bueno, creo que lo he entendido, pero no sé muy bien hasta qué punto. A ver, vamos a abrir una ronda de unas 3 preguntas más. No sé quiénes quieren participar. ¿Algunas preguntas? Sí, por favor, señor. Hay un par de participantes más que quieran formular algunas preguntas. Tenga el uso de la palabra, señor. Haga la pregunta. Bien, muchas gracias. Buenas noches, con los señores de la mesa, también al público oyente. Mi nombre es John Husi. Se ha hablado que el proceso judicial no surge a partir de la duda. Y entonces esto me da la idea que la duda está en todo el proceso y solamente esto culmina una vez que se emite la sentencia. Nosotros tenemos de repente algún inconveniente en temas de la prisión preventiva. Entonces la pregunta es, ¿se aplica la duda razonable al momento de emitir una prisión preventiva? Eso en concreto. Muchas gracias. Acá en Perú el Código Procesal Penal dice que en el artículo 268, inciso 1, que el primer requisito es que haya fundados y graves elementos de convicción de la comisión del delito y la vinculación del imputado. Naturalmente, es que para dictar una medida de avanzamiento de la pena, como es la prisión preventiva, el que la dicta tiene que estar convencido de la culpabilidad. Si no, no la puede dictar. Es decir, si él fuera el juez, le condenaría en aquel momento. Sin más. Si no tiene que dictar otras medidas cautelares que a lo mejor son más costosas, son más trabajosas, son más delicadas, pero no puede meterlo en prisión con todo lo que ello conlleva. Así lo afirmo yo pues en mi manual, Fundamentos de Derecho Procesal Penal, y así lo creo precisamente porque es una medida de avanzamiento de la pena. Es decir, es una medida que no tendría que dictarse, pero que no tenemos más remedio que dictar si no queremos que mate a otro, o no queremos pues que destruya pruebas, o no queremos en definitiva que se fugue. Ahora, en la medida en que haya otra alternativa en el futuro a esa, y van saliendo alternativas, por ejemplo las pruebas telemáticas, en algunos casos pues efectivamente sí conjuran el riesgo de fuga, por lo menos el riesgo de que vaya a determinados sitios, incluso de viteración delictiva, pues habrá que utilizarlas. Es decir, a mí la prisión me parece un fracaso del sistema penal. Es decir, la prisión está concebida como castigo, no se nos ha ocurrido otra cosa que apartar al reo de la sociedad. Efectivamente hemos avanzado en el tema de los programas de reeducación dentro de la prisión, pero sigue siendo un fracaso del sistema. Hay que hacer otra cosa, hay que dejar de concebir la pena como un castigo, porque no lo es. Ya prácticamente nadie en el derecho penal, hacerlo como un tratamiento. Sí se puede. Otra cosa es que la persona pues tenga una personalidad psicopática. Esos, pues, los últimos estudios sobre la materia, que son muy recientes además, de hace un año, afirman que es que el psicópata no es recuperable porque es que no está enfermo. Es que no está enfermo, es una persona perfectamente normal. Lo que ocurre es que tiene la escala de valores alterada, y lo primero es él y luego el resto del mundo. Y si tiene que matar para conseguir algo, lo va a hacer. Hay que robar, lo va a hacer. Si tiene que mentir, lo va a hacer. ¿Y lo va a dejar de hacer por el hecho de que le juzguen? No, lo dejará de hacer si cree que le pueden atrapar. Pero si no, no. En esos casos pues habrá que inventar otra cosa, ¿no? Pero esto de la prisión, y no porque haya leído a Foucault y me guste, o sea, pero no me parece una cosa. Bien, no sé si se animan, no desaprovechemos esta oportunidad. Por favor, señor, una pregunta, y el señor que ha levantado la mano. Con esto terminamos. Doctor Nieva, buenas noches. Una vez más, agradecido por su disertación muy dinámica y muy instructiva. Mi pregunta es bien sencilla. Dígame, ¿el estado de inocencia es similar o es diferente a la presunción de inocencia? ¿Y esta presunción de inocencia deja de ser tan solamente cuando hay una sentencia judicial condenatoria? Gracias. De hecho, estoy más de acuerdo con la terminología que usted acaba de emplear, estado de inocencia. O sea, realmente la inocencia no es ninguna presunción, técnicamente no lo es. La presunción tiene que tener un indicio para llevar un resultado a través de un enlace lógico. La presunción de inocencia no existe, simplemente. Con lo cual sí, hay un estado de inocencia de todo ser humano. De
desde luego, hasta el momento en el que es juzgado y condenado. En ese momento, pues, efectivamente, ese estado de inocencia, quizás injustamente, pero ese estado de inocencia pues deja de existir, porque si no, no podríamos juzgar a nadie. Efectivamente, así es, pero me parece muy acertado eso de hablar de estado de inocencia. Es mucho más correcto que hablar de presunción, que no lo es realmente. Yo he hablado a veces de suposición de inocencia en la misma línea. Bien, la última pregunta, por favor, creo que es Juan Sánchez. Usted al comienzo de la exposición señaló acerca de que en el proceso penal no había, no funcionaban las reglas de la carga de la prueba. No sé si que nos podría explicar eso, teniendo en cuenta de que cuando un sujeto procesal afirma algo en el proceso penal, lo tiene que acreditar, ¿no? Por ejemplo, la defensa, si afirma una causa de justificación, una legítima defensa tiene que acreditar de que se cumplen con los presupuestos de ella. Y en ese sentido, había en España hace un tiempo una discusión acerca de que si se probaba la acusación, pero a la vez la defensa había llegado a un cierto punto en el cual no había acreditado completamente una causa de justificación, sino de que había cierta duda sobre su existencia o no, y que debería aplicarse o no el libro pro reo. En el libro de Fernández López, recuerdo de que estaba esta discusión, algunos decían que sí, otros que no. ¿Usted qué opina del tema también? Gracias. Sí, ese es un tema verdaderamente apasionante de las causas de justificación, si se tiene que aplicar la presunción de inocencia o no se tiene que aplicar. Yo no lo creo. Vamos a ver, una causa de justificación hay que acreditarla. Acreditarla sobre todo porque estás librando de la prisión o de la culpabilidad a una persona y estás haciendo daño a una víctima, con ello, que es la víctima agredida, digamos, por el delito cometido bajo causa de justificación. Creo que en ese escenario la causa hay que probarla. Y además lo creo porque es que si no todo el mundo saldría absuelto, porque todo el mundo podría alegar una causa de justificación con alguna prueba mínima, que eso no es sencillo, no es nada difícil, y a partir de ahí, pues una vez que ya ha salido en el proceso, pues dirían, no se ha conseguido probar del todo, pero bueno, va, indubio pro reo. Me parece muy peligroso. Es decir, claro, si aplicas la presunción de inocencia stricto sensu, efectivamente tienes que hacerlo de esa manera, pero no, yo la presunción de inocencia la aplico a las agravantes y a las atenuantes, ahí sí. Ahí me parece que sí que hay que aplicar la presunción de inocencia. Cuando existe una duda razonable sobre todas ellas, lógicamente. Ahora, en las causas de justificación, yo lo descarto por esta razón, ya le digo. Porque si no, tendríamos una absolución detrás de otra, y no es que eso sea malo, pero sí que me preocupa que sea injusto. Sencillamente por una cuestión argumentativa. Bien. Muchas gracias, profesor Jordi Nieva. Queremos también agradecer al señor director de la Unidad de Posgrado de Derecho, al doctor Germán Esmal Arana, también al señor secretario, al doctor Jesús Mori, por la predisposición que han tenido para permitirnos que el jurista, el catedrático de la Universidad de Barcelona, Jordi Nieva Fenol, pueda disertar en esta importante universidad. A nombre del doctor Germán Esmal Arana, le vamos a entregar al profesor Jordi Nieva Fenol este diploma, reconociéndole esta colaboración que de forma gratuita hace a favor de la universidad, y ojalá el próximo año, que estamos seguros que usted nos va a acompañar acá en la universidad, en la Pontificia Universidad Católica, pueda disponer también de una hora para que nuevamente podamos estar acá en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El profesor va a viajar con nosotros a la Universidad Nacional del Altiplano, porque lo van a investir como doctor honoris causa también el próximo año, o también esperamos entonces el próximo año el profesor pueda colaborar con nosotros acá en San Marcos. Queremos agradecer a los amigos de Alerta Informativa que también han venido hoy día a colaborar para registrar esta conferencia, y se van a encargar de colgarle su página a César Tazaico, que es del Poder Judicial de la Escuela de Formación de Auxiliares Judiciales de la Corte de Lima, que también va a hacer lo mismo. Profesor Jordi Nieva, por favor reciba usted este diploma a nombre del doctor Germán Esmal Arana. Mucho gusto, profesor. Gracias. Gracias por su tiempo. Muchas gracias, amigos. Buenas noches.